Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas y quiero hablarles hoy acerca de lo que dice la Biblia de la moralidad y la justicia de Dios. Yo crecí en la iglesia evangélica, pasé todos mis fines de semana yendo a servicios, visitando a personas ancianas o enfermas y escuchando a mis padres, pastores y otros líderes. Durante mis años formativos me instruyeron muchas cosas acerca de la Biblia y el Espíritu Santo y mi trabajo como creyente en un mundo caído. Uno de los temas que más me impactó fue el tema de la moralidad absoluta de Dios. Siempre se me enseñó que Dios era el autor de la moralidad y que todo lo que es moral, todo lo que es justo, tiene su origen en Él, en su palabra y en su espíritu. Aquí es donde se encuentra el problema. Si Dios no existe, ¿qué fundamento permanece para la objetividad del bien o el mal, de lo correcto o incorrecto? Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen. Hay muchos salmos que hablan de lo bueno que es Dios. Por ejemplo, leemos en Salmo 25:8 que dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará el camino a los pecadores. En Primera de Crónicas 16:34 encontramos: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Este versículo forma parte de una recopilación, una lista larga de salmos previos. Los salmos son poemas, no declaraciones narrativas. La poesía romántica de los salmos no constituye un argumento o un ejemplo rígido de la idea de que Dios sea moral. Fijémonos en Salmo 104:5, que dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, nunca será removida. Y el Salmo 19:6, que dice: de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. De acuerdo a la astronomía y la astrofísica, sabemos que estas cosas no son verdades. Entonces el lenguaje de los salmos se debe interpretar como metáfora en uso para la poesía. Debido a esto, vamos a dejar al lado todo aspecto poético que se puede encontrar en la Biblia y hablar sobre lo que puede llegar a ser histórico. Varios profetas escribieron sobre la bondad de Dios, pero se especifican en la bondad de Dios para con su pueblo o su gente o los que le conocen, no para todos. Por ejemplo, en Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Si lo pensamos bien, esto no está hablando de un Dios con moralidad y justicia absoluta para todos, sino sus morales y su justicia se extienden a su pueblo y a los que le conocen, no a los demás. Vamos a ponerlo bien fácil. Si algo es moral, es moral. No debería importar a qué persona se trate o en qué tiempo estemos hablando. Algo que es moral y algo inmoral siempre es inmoral. Aún más, si pensamos que Dios es omnipotente y omnipresente, Él tiene el poder y el conocimiento como para escribir leyes y escribir una palabra que sea completamente moral, atravesar el tiempo. Esto nos trae a un problema grave en la palabra de Dios, en la Biblia, y es el tema de la esclavitud. Dios ha expresado su naturaleza a nosotros por medio de mandamientos. Esos mandamientos proporcionan la base para los deberes morales. Por ejemplo, el atributo esencial de Dios, del amor, es expresado en su mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento proporciona un fundamento sobre el cual podemos afirmar la bondad objetiva de la generosidad, la abnegación y la equidad. La esclavitud es inmoral, no tiene excusa y no existe alguna forma de la esclavitud que sea moral. El donearse de una persona no encaja bien con cualquier base en moralidad absoluta. Hay algunos que creen que la Biblia habla sobre la servitud contratada de por vida. Esa lógica no llega a ningún fin bueno. ¿Qué cantidad de dinero puede equivaler a la vida de una persona? ¿Y cuánto tendrías que deberle a alguien para tener que servirle toda tu vida? No tiene razonamiento. ¿Dios condena la esclavitud? ¿Dios condena el donearse de una persona? No, lo contrario. Dios establece leyes de cómo tratar, comprar, vender, intercambiar, soltar, todo con respecto a los esclavos. Porque Moisés mismo escribió leyes de acuerdo a lo que Dios le dictaba. En Éxodo 21 podemos leer el capítulo entero
que está lleno de leyes y pautas de cómo tratar, soltar y negociar por los esclavos y otras propiedades, como por ejemplo mujeres. Por casi 1600 años la ley mosaica era el estándar para los judíos y desafortunadamente para todos los que se encontraban bajo su yugo. La esclavitud es y siempre fue inmoral. La Iglesia, al igual que muchas organizaciones, ha querido vender la idea de que era moral para su tiempo y mantener una forma de contexto en la cual pueden encajar la esclavitud en la Biblia. Pero nuestro entendimiento temporal y limitado no llega a excusar la falta de moralidad en un Dios eterno y supuestamente omnisciente. Un Dios que puede ver todo lo que está por venir y es omnipotente, puede hacer todo lo que se le antoje, podría haber encontrado otra manera de tratar a personas, no aportar a la esclavitud en su palabra. Uno puede llegar a decir, bueno, eso fue el Viejo Testamento, un viejo pacto. Seguro que vino Jesús y afirmó todo lo que realmente le importe a Dios. El Nuevo Testamento es el compendio de los cristianos y tiene enseñanzas supuestamente más modernas y morales y justicia más moderno. Seguro que el Nuevo Testamento deshizo esas leyes arcaicas. Desafortunadamente no. El Nuevo Testamento codifica esas leyes y agrega consejos para los esclavos bajo maltrato. En 1 de Pedro 2:18 podemos leer que dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. En otras palabras, pórtense bien y obedezcan. Cuando Dios tuvo la oportunidad de cambiar el rumbo de su palabra a través de Jesús, no lo hizo. En fin, la palabra de Dios no condena la esclavitud. Le presta apoyo y le pone pautas en cómo dirigir toda una sociedad fundada sobre él. Eso no es moralidad, eso no es justicia. Al contrario, eso es inmoral. Lo que esto demuestra es que la Biblia no refleja los morales o la justicia de Dios, sino las creencias, los morales y la justicia de la sociedad en la cual se escribieron las leyes que se encuentran dentro de la Biblia. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Pero los valores y deberes morales sí existen. Por lo tanto, Dios existe. El problema que tenemos acá con este video, con este argumento, está en la primer pauta. Dios no es buena fuente de moralidad porque en su propia palabra ejerce inmoralidad. Ahí se cae todo el argumento. El ateísmo no proporciona un fundamento para la realidad moral que cada uno de nosotros experimentamos todos los días. De hecho, la existencia de la moralidad objetiva nos apunta directamente hacia la existencia de Dios. Elegí hablar sobre la esclavitud porque creo que es uno de esos temas en el cual la mayor parte de las personas en el mundo están de acuerdo. Es completamente inmoral. La mayoría de las religiones, la mayoría de las culturas alrededor del mundo, todos están de acuerdo que la esclavitud es inmoral. Sin embargo, se encuentra en la Biblia dictado por Dios. Podríamos hacer el mismo ejercicio con otros temas que son polémicos hoy en día, por ejemplo, los derechos sobre las mujeres y sobre las decisiones que pueden tomar las mujeres con sus cuerpos, los derechos sobre los homosexuales y lo poco en que la Biblia habla sobre el tema. Otro tema que podríamos haber elegido es la falta de cualquier moralidad o justicia o mención de la transexualidad o personas no binarias. La Biblia no tiene moralidad absoluta para estos temas. La moralidad que se encuentra en la Biblia, la justicia que se encuentra en la Biblia, solo es un reflejo de la cultura que escribió la Biblia, la cultura en la cual se escribió, que es la cultura de los judíos antiguos. Yo creo que este tema habla mucho acerca de el carácter de Dios, pero no en el modo en que muchos cristianos les gustaría hablar. También creo que esto habla mucho acerca del carácter de la Iglesia, que se acopla a ideas y argumentos como estos, sin reflejar en lo tóxico o lo problemático que pueden llegar a ser. Personalmente creo que no existe una moraleja absoluta, creo que todo es sujeto
a la cultura y el tiempo en el cual vivimos. Pero yo creo que eso es tema para otro día. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Sigamos explorando, sigamos leyendo y sigamos creciendo.